y obviamente punto de corte, que nos da la oportunidad de acercarnos a este tipo de público que cada día será mucho más. Lo que pasa en Guayana quizás es un reflejo de lo que está pasando en toda Venezuela, con algunas características muy particulares. Por ejemplo, tú acabas de comentar ahorita, previo al inicio de este programa, tu periplo para llegar hasta acá por falta de transporte y por el colapso del metro. Pero tienen la ventaja de que tienen el metro. El asunto es que nosotros tenemos la misma tragedia de la falta de transporte, pero sin metro. De manera que eso es un agravante para la rebelión popular. Luego tenemos la zona de Venezuela con más de 260.000 pacientes de malaria o de paludismo. 260.000 es muy fácil decirlo, pero cuando tú escuchas a la Organización Panamericana de la Salud que te dice que en toda América Latina hay 450.000 pacientes, el año 2017, pacientes de malaria, y que nosotros tengamos más de la mitad solo en Guayana, te da una idea de la tragedia que vivimos los guayaneses. Un estado que está rodeado de ríos por todos lados, que pareciera más bien que fuésemos una inmensa isla, y que sin embargo no tenemos agua en el baño o en las casas o en los hogares. Un estado que es el generador eléctrico más importante de Venezuela, con la hidroeléctrica del Caroní, o lo que uno conoce normalmente como Guri, y que lamentablemente no tengamos o tengamos deficiencias y fallas eléctricas al extremo que las empresas básicas dejaron de producir, entre otras cosas por un decreto presidencial del entonces difunto, pero que hoy no pueden, aún queriendo no pueden producir porque no hay electricidad, nos da una idea de la dimensión del problema. Cuando nosotros vemos que no hay comida en Venezuela, en Guayana multiplícalo, porque en efecto Guayana queda mucho más lejos de los puertos que donde llega finalmente el producto que nos comemos. Pero por otro lado está la falta de internet, que la gente dirá, bueno, el internet no es un caso extremadamente necesario. Bueno, pero asóciale al internet de que todos los puntos de débito funcionan con internet, de lo contrario no tendríamos el servicio. Eso significa que tenemos que pagar en efectivo. El efectivo tenemos que comprarlo entre el 150 y el 180%, o sea, 100 bolívares tienes que transferir 180 bolívares para poder tener el dinero en efectivo. Que por otro lado no te acepten los billetes de 50 y no te acepten los billetes de 100 los comerciantes, porque ya no tienen valor ni mercado de quien lo reciba. Que cuando vas a comprar determinados productos, como el caso del azúcar o la harina precocida, te exijan que lleves billetes pero de alta denominación, vale decir 10.000, 20.000 en adelante, porque o 100.000, de lo contrario no te la pueden vender con billetes o con conos monetarios de valor menor a este. Eso nos va dando una idea de la magnitud del problema y lo asqueado y lo vulnerable que está el pueblo guayanés. Y eso se repite en Caicara, Orinoco, que es al oeste de nuestro estado, se repite hacia el sur, Tumeremo, Upata, El Manteco, El Callao, la gente cerrando la troncal 10 porque no tiene medicamentos. Solamente ayer, día martes 9 de enero, se cerró la vía hacia Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, la autopista, por falta de repuesto. Los camioneros y la gente del transporte no tienen caucho, no tienen batería, no tienen combustible. Aquí no se siente la crisis del combustible. En Guayana tienes que hacer colas de 2 y 3 días para poder echar combustible, 20, 40 litros.
Eso nos da una idea de la magnitud del problema. Pero si vas hacia el Pao, también está cerrada porque no llegaron las cajas de los CLAP. Pero si vas hacia Upata, también está cerrada porque no tienen agua ni luz. Si vas de Upata hacia el Callao, también está cerrada porque no tienen medicamentos de paludismo. Entonces, bueno, nos encontramos en un estado de tragedia permanente. Ahora, nosotros somos de la idea que nosotros no podemos seguir vendiendo desesperanza. Nosotros también tenemos que apuntar que el año del cambio, 2018, es un año propicio para estimular que debemos organizar a la gente para tener una victoria popular, una victoria electoral, una victoria constitucional, una victoria política, democrática, pero también con la conciencia de que esa victoria no va a caer del cielo y que tenemos que declarar a los ciudadanos en rebelión. Y en este caso, tocaste un tema electoral. Este año son elecciones, la causa R tiene una experiencia ya electoral el año pasado, las regionales, participó con la candidatura de Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Fue lamentablemente vulnerado esa victoria, comprobada, es la única que ha sido dentro del mundo de la oposición que comprobó con acta en mano de que hubo una manipulación numérica. Sí. ¿Cuál puede ser la diferencia para evitar que la situación que vivió Andrés el año pasado se vuelva a repetir en el 2018 de cara a una candidatura presidencial? La pregunta es extremadamente lógica, inteligente y necesaria responderla. Por eso yo agregué al final de mi intervención ahorita, rebelión ciudadana. La rebelión tiene que ser antes, durante y después. Antes de que comience el proceso electoral, yo creo que ya hay una rebelión en la calle que lo que requiere es organización o acompañamiento, como dicen algunos amigos. Entonces, necesitamos que ese músculo social se fortalezca. La convocatoria a un proceso electoral en donde nosotros garanticemos como esperanza una candidatura en unión entre todos los venezolanos. Unión, ¿por qué? Porque solos no vamos a poder derrotar a este régimen. Cada uno dividido por su lado tampoco lo va a poder hacer. ¿Cómo vamos a escoger ese candidato? Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo lo más pronto posible. Nosotros no descartamos ninguna fórmula, ni la fórmula del consenso, ni la fórmula de las primarias. Nos gustaría y creemos, si el tiempo nos lo permite, que el sistema más adecuado para este momento, porque nadie va a aceptar la candidatura de Américo de Gracia, o no soy candidato, pero no va a aceptar la candidatura de Rafael Curbelo, bueno, porque es Rafael Curbelo, o porque lo estemos proponiendo nosotros. La idea es que los venezolanos también participen en esa escogencia, pero en el supuesto de que el gobierno o el régimen tenga éxito en la convocatoria tipo emboscada, como la que hicieron cuando el de los gobernadores o cuando propusieron la de los alcaldes, nos tocará tomar decisiones muy duras y hay que recomponer necesariamente la confianza de los factores del país. Es importante. Esta pregunta es pertinente. Ya oficialmente Claudio Fermín asomó que quiere ser candidato presidencial. ¿La causa R tiene candidato o va a esperar una decisión o prefiere hacer alianzas con otros factores políticos? Mira, la causa R no tiene candidato presidencial. Sin embargo, el 23 de enero próximo, cuando tengamos el 60 aniversario del derrocamiento de la penúltima dictadura que ha afectado a los venezolanos, nosotros pretendemos presentar no una candidatura presidencial, sino que creemos que no es suficiente salir de Maduro y su gobierno, sino que también es necesario presentar un modelo alterno. Y nosotros vamos a presentar un modelo, o vamos a abrir un debate en el país a propósito de ese aniversario de los 60 años del derrocamiento de la dictadura, que nos permita orientar esto. No tenemos candidatos tabúes, creemos que todos los candidatos que
aspiren tomar la primera magistratura del país tengan la posibilidad de hacerlo, pero también tenemos que alertar y advertir que para los efectos nuestros no creemos en la reelección presidencial, no en la reelección indefinida. Creemos que le ha hecho mucho daño y le seguirá haciendo el daño en la reelección presidencial como modelo económico, como modelo político, perdón, que no puede ser, nosotros estamos de acuerdo con el balotaje, no para este periodo, pero sí para los subsiguientes. Nosotros creemos que el periodo tiene que ser reducido a 5 años en el proceso electoral, en el periodo constitucional. Nosotros creemos que no puede haber cabida para el nepotismo, o sea que Américo de Gracia es presidente y entonces dejará a su hijo, a su esposo. O sea, esa cultura le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano y creemos que tiene que ser cortado. Pero adicionalmente a eso, cuando hablamos de modelo, me refiero a menos Estado y más ciudadanía, donde el ciudadano tenga la posibilidad de poder también recuperar todo lo que es el aparato productivo del país. Creemos que el capitalismo de Estado ha fracasado, que el Estado empresario ha fracasado, que el Estado cuartel ha fracasado, que el militarismo ha fracasado y que no pueden seguir manejando este país como, ni como una hacienda ni como un cuartel. Entonces, ¿por qué digo lo de la fecha del 23 de enero y por qué hacemos énfasis en el modelo? Porque el candidato que vayamos a apoyar y que los venezolanos vayamos a apoyar, también tenemos que contraponerle un programa, un proyecto de país distinto al que hoy se ejecuta en el país. Porque imagínense ustedes, entonces mañana a otro presidente que quiera acentuar los vicios que hoy han traído estos personajes a la palestra pública venezolana. Y en ese proyecto que está planteando la causa R, ¿hay otras organizaciones que están apoyándolo o se han sumado, o es ahorita una propuesta solo de la causa R a los factores políticos que hacen vida en el país? Es una oferta, es una propuesta que estamos haciendo, pero no lo queremos poner como un manifiesto cerrado. O sea, cuando digo un manifiesto cerrado, no es algo que nosotros digamos, bueno, mira, esta es nuestra propuesta y santa palabra. Lo que esté aquí lo aprobamos, lo que no esté aquí no se aprueba. En democracia se supone que no puede privar el pensamiento hegemónico. Lo que tiene que privar en todo caso es la pluralidad. Y un debate de un país, y especialmente como el que hoy afecta a Venezuela, no puede tampoco prescindir de otras ideas. Es algo que queremos abrir los espacios, queremos invitar a otros actores y están previstas. Ayer hicimos varias reuniones de este género, me reservo los nombres porque no quiero polemizar con ellos, y si ellos no lo han dado a conocer, menos seríamos nosotros los indicados, pero con agentes y con operadores dentro de la mesa democrática y fuera de la mesa democrática. Yo creo que en esto nosotros tenemos que ser lo suficientemente amplios para entender que todos somos útiles, que todos somos necesarios. Felicitamos el lanzamiento de la candidatura de Claudio Fermín y de todos los que Henry Ramos Ayú, Henry Falcón, todos los que quieran aspirar, bienvenidos sean. Yo creo que la democracia tiene que dar un paso bien importante. Por ahí incluso se escucha el nombre de Lorenzo Mendoza. No hacemos ruido tampoco ni a favor ni en contra de esto, sino que queremos advertir que el candidato tiene que ser un candidato que garantice la unidad nacional en contra del régimen que hoy lamentablemente afecta a la vida de todos los venezolanos, sin excepción. Una pregunta importante, la causa R hasta ahora es factor fundamental dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué ha pasado con la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Sigue en pie? ¿Sigue existiendo? ¿Está en terapia intensiva? ¿Es rescatable? ¿O hay que redimensionar lo que es lo que conocemos ahorita como la unidad a otro nivel más allá del electoral, que es lo que se ha desarrollado hasta ahora? Todo eso y más. O sea, ¿está en terapia intensiva? Sí. ¿Hay una crisis? Sí. ¿Hay separaciones, divisiones, intereses? Sí. O sea, nada de esto es ocultable. ¿Qué sentido tiene que venga Américo de Gracia aquí a decir, no, la causa R y la Mesa Democrática gozan de buena salud? No.
Y uno de los grandes problemas de los partidos políticos, incluyendo los oficialistas, es que nos hemos convertido, los partidos políticos, en agencias de festejos electorales y no en partidos políticos vinculados realmente al quehacer de los venezolanos, a la agenda de los venezolanos, a los problemas de los venezolanos. Y que pareciera que el único tema sobre el que tenemos necesariamente opinión y acción, no solamente opinión, sino también acción, es el tema electoral. Y eso no puede seguir ocurriendo. De lo contrario, y cuando digo el gobierno también, o sea, el PSV no es ni siquiera un partido político. Ustedes ven un partido político con gente de distintas tendencias dentro del partido, verbo y gracia, para no tocar los elementos hoy. Tú ves, por ejemplo, el caso de Acción Democrática en sus tiempos, Gonzalo Barrio llamándole la atención a Carlos Andrés Pérez, presidente, llamando y diciéndole Gonzalo Barrio, presidente de AD, al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, decirle, has perdido algo de desprestigio. ¿Cuál es el Gonzalo Barrio que hoy le dice eso dentro del PSUV a Nicolás Maduro, por ejemplo? Y el que se lo dice queda fuera del PSUV, de manera que eso no es un partido político, eso es un cuartel. Y el PSUV se mantiene en el poder con Nicolás Maduro solo gracias a la corrupción y la perversión de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, no se mantendría en el poder. Los han hecho socios y cómplices de la corrupción y lamentablemente del narcotráfico, y eso es lo que los ha sostenido en el poder durante estos años, pues, que han estado usurpando, digo usurpando en el mejor sentido de la palabra, porque el presidente de la República se deslegitimó desde hace mucho tiempo. No pudieron legitimar la Asamblea Nacional Constituyente y la gente tiene sus reservas, sus sospechas y su deslegitimación sobre las alcaldías y las gobernaciones que acaban de vencer un proceso o que acaban de salir de un proceso electoral. De modo que estamos ante una crisis política, social, económica y, por supuesto, nosotros creemos que esto no lo vamos a poder hacer solo, en donde todos nosotros somos necesarios, y cómo sentar a los distintos actores en torno a una mesa, incluso más allá de lo que se conoce como mesa democrática, es parte del debate que tenemos que hacer ayer, porque el tiempo apremia en función de estos temas que no son comunes a todos los venezolanos y que tienen que ver con el destino del país. La salida o la solución a las crisis económicas y a la crisis social de Venezuela guarda profunda relación con el tema político y por eso nos ocupa. Aprovechando preguntar, tú diputado de la Asamblea Nacional, Parlamento venezolano, ya desde la semana pasada con nuevo año legislativo, nueva directiva, ¿qué retos tiene la Asamblea Nacional para el 2018 y sobre todo qué va a hacer la Asamblea Nacional para poder recuperar la reinstitucionalización del país? Mira, la reinstitucionalización del país, la agenda de la Asamblea Nacional no puede ser distinta a la agenda de los venezolanos. Salir de la crisis forma parte de la agenda de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacerlo? Es donde tenemos necesariamente que ponernos de acuerdo, porque hay ópticas y visiones distintas. Obviamente, ahorita la Asamblea Nacional no goza ni del prestigio ni de la legitimidad que nosotros como parlamentarios, y en mi caso particular, porque me duele la institución en la que obviamente laboro y presto mis servicios a la nación, hoy no goza de ese prestigio. Sin embargo, si la Asamblea Nacional logra reinsertarse, estimular, motivar a lo que son los cambios en el campo democrático, pacífico, constitucional, electoral y de la motivación y de la rebelión del ciudadano en contra del status quo que hoy nos ocupa, yo creo que nosotros podemos tener éxito. Les voy a decir, la agenda de la Asamblea Nacional
no puede apuntar en otra dirección, no es hacer 20 leyes más, ni